Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a revisar la ayudantía número 5. Esto va principalmente para aquellas personas que van al horario de ayudantía de los jueves y que como la semana pasada fue feriado, no pudimos tenerlo presencialmente. Y bueno, también para todos aquellos que hayan quedado con alguna duda o quieran revisar algún ejercicio y que vayan a los otros horarios, puedan revisarlo con este video. Tenemos tres problemas y vamos a partir primero por el problema 2, después por el problema 3 y finalmente por el problema uno, para ir explicando ahí también algunos conceptos. Entonces, eh, lo primero vamos a revisar o hablar un poco sobre el tema o el concepto de las probabilidades, que es de lo que se trata la ayudantía. Vamos a pasar por probabilidades condicionales, vamos a hablar también del teorema de Bayes, bueno, de todas las cosas que tienen que saber y ahí vamos a partir con el ejercicio número 2. Entonces, lo primero es hablar sobre qué es la probabilidad o qué es todo esto de la probabilidad condicional. Las probabilidades, primero tenemos que entender que son una forma de cuantificar un hecho que es incierto. Entonces, están asociadas a lo que vamos a entender como un experimento aleatorio, es decir, una situación, un hecho, que lo podemos repetir de la misma forma, con las mismas condiciones, pero cada vez que yo lo repita, va a tener un resultado que yo no puedo predecir con anterioridad. El caso más típico son los lanzamientos de dados, lanzar una moneda. Por ejemplo, cada vez que yo vaya a lanzar el dado, me puede salir cada uno de los seis posibles números, independiente si yo lo lanzo de la misma forma todo el tiempo. Y no solamente lo podemos ver en temas de juegos de azar, sino en cualquier cosa que suceda en el día a día. Por ejemplo, eh, la probabilidad de que el día de mañana sea soleado o que llueva, por ejemplo, también son experimentos aleatorios que no podemos predecir con certeza, pero sí podemos hacerlo en base, o sea, podemos tener una idea de qué tan posibles son que sucedan en base a, bueno, distinta información o experiencia, etcétera. Y de eso se trata más o menos la probabilidad en sí. Es una medida que va de 0 a 1, no puede ser mayor a 1, tampoco puede ser negativa. Y está asociado entonces a este experimento aleatorio. Entonces, cuando yo tengo un experimento aleatorio y yo sé todos los resultados posibles que puede tener, solo que no sé cuál va a suceder, pero puedo saber cuáles son todos esos resultados, hablamos del espacio muestral. Y ahí es donde, por ejemplo, al lanzar un dado decimos, los posibles resultados son del 1 al 6, independiente que yo no sepa cuál va a salir con certeza, pero va a ser del 1 al 6. Ya, ese es el espacio muestral. Y si yo el espacio muestral lo subdivido, saco un subconjunto, ese es un evento o un suceso, es decir, algo más específico, como en el caso del dado sería tener un número par, y ahí yo digo, de los seis posibles números que tenía, solo el 2, 4 y 6 me sirven, y ahí tengo mi subconjunto, mi subevento. Esto es muy como a modo de introducción, eso en general con las probabilidades. Y ya cuando hablamos de las probabilidades condicionales, que es cuando hablábamos de la probabilidad de que suceda un evento dado que ha sucedido otro anteriormente, es básicamente la idea de que las probabilidades están sujetas a otros eventos y por lo tanto tienen una influencia en esa probabilidad. El caso, veamos lo más típico. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, digamos, el evento que le vaya mal o bien en una prueba, dado que, o ya que sucedió o no, que el día anterior haya estudiado o no haya estudiado? Esas son probabilidades súper diferentes. La probabilidad de que me vaya bien, dado que el día anterior estudié, obviamente debería ser más alta que la probabilidad de que me vaya bien, dado que el día anterior no estudié. Esa es la idea con las probabilidades condicionales. Entonces, al final, tratamos de cuantificar eh, esas posibilidades a partir de los eventos que puedan haber. Ya, dicho lo anterior, vamos a partir revisando el ejercicio 2 y ahí vamos a seguir conversando sobre estas cosas y, y viendo cómo las aplicamos ya en la resolución de los problemas. Ya, aquí tenemos el ejercicio 2 y dice así. El servicio de estudios de una empresa que proyecta concurrir a un mercado donde solo existe otra empresa competidora, estima que al finalizar el ejercicio económico sus ventas superarán las 100.000 unidades con probabilidades 0,8 si el precio fijado por la competencia es alto, 0,5 si es
medio, 0,1 si es bajo. Además, basado en estudios anteriores, el servicio encuentra que las frecuencias de los precios de la empresa competidora son 30% alto y 20% bajo. Determine la probabilidad de que las ventas no superen las 100.000 unidades. Bueno, para este tipo de ejercicios vamos a seguir por lo general un esquema de pasos, entre comillas, que es bastante útil para organizarnos. No nos asegura, me refiero, el resultado específico, pero sí nos ayuda a ordenarnos de cómo ir afrontando estos problemas. Lo primero, lo primero siempre es eh, leer el ejercicio, obviamente, y definir los eventos. Luego que ya he definido los eventos, eh, extraigo la información que me da el ejercicio. Y una vez que ya extraí la información y leo la pregunta, planteo lo que me preguntan. Ya, entonces, vamos con el problema. Me dicen, tengo que fijarme acá, eh, la definición de los eventos más o menos va a ser siempre directa porque te están dando una probabilidad asociada a algo. Por ejemplo, acá 0,5, 0,8. Entonces, uno tiene que buscar de qué es esa probabilidad. Entonces, me dice, el servicio de estudio de una empresa proyecta concurrir al mercado donde solo existe otra. Estima que al finalizar el ejercicio, las ventas superarán las 100.000 unidades con probabilidades 0,8 si el precio es fijado por la competencia, es alto, 0,5 si el precio fijado por la competencia es medio y 0,1 si el precio fijado por la competencia es bajo. Como están esos sí, que me hablan de condiciones, ahí yo puedo identificar que hay una probabilidad condicional. Entonces, identifico cuál es la condición. El precio fijado por la competencia es alto en este caso. Esa es mi condición, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a afectar esa condición? Lo que dice acá arriba. El ejercicio económico de sus ventas superará, o sea, sus ventas superarán las 100.000 unidades. Entonces, yo necesito anotar unos eventos que va a ser, le vamos a poner, a ustedes pueden ocupar las letras que estimen convenientes. Yo le voy a poner a este A1, el evento se define así, con una letra mayúscula, dos puntos, eh, el precio de la competencia es alto, vamos a ponerle a A2 y A3. Ya vimos que las otras opciones son que fuera medio o bajo, entonces el precio de la competencia es medio y el precio de la competencia es bajo. Y luego, el otro evento que me estaría faltando es las ventas superarán las 100.000 unidades. Entonces, a ese le voy a poner C, las ventas superarán las 100.000 unidades. Ya. Veo si me falta algo más acá que esté, que me estén dando información. Al parecer no. Entonces ya tendría la definición de los eventos. Si les falta algo, se van a dar cuenta más adelante y van a volver hacia atrás. Así que no se preocupen. Luego extraer la información. Esto es importante porque yo lo que voy a hacer es extraer la información usando esta definición de eventos que yo ya hice. Por eso es muy importante hacerlo así. Y yo tengo que ser capaz de, con esta información, o sea, perdón, con esta definición de eventos, debo ser capaz de transcribir toda la información que me están dando en el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Si aquí me están dando la probabilidad de que las ventas superen las 100.000 unidades, dado que el precio es alto, significa que yo puedo anotar la probabilidad de que, ¿dónde tengo que las ventas superen las 100 unidades, las 100.000 unidades? En la C, ya, en la C, dado que el precio es alto. ¿Y dónde tengo que el precio es alto? En A1, listo, en A1. Si no hubiese tenido C, si no hubiese tenido A1, no hubiese podido anotar esa información y ahí es donde yo me doy cuenta que algo me está faltando definir en los eventos. Se recuerden que esta es la anotación.
de la probabilidad condicional. La probabilidad de que se dé el evento C, dado que ya pasó el evento 1. El evento 1 ya no lo puedo cambiar, sino que es solamente la probabilidad de C la que estoy viendo que suceda o no suceda, dado que eh, sucedió a 1. Entonces me decían que era 0,8. Y luego me dan la misma, pero de los otros. Si el 0,5 si el precio es medio y 0,1 si el precio es bajo. Entonces, probabilidad de C dado a 2 y probabilidad de C dado a 3 va a ser 0,5 y 0,1 me habían dicho. Ya, tenemos toda la información hasta este punto de acá. Luego me dice, además, basado en estudios anteriores, el servicio encuentra que las frecuencias de precios de la empresa competidora son 30% alto y 20% bajo. Si se fijan, acá nos mezclan la información dada como un número del 0 al 1, como al 0,8, y como porcentaje. Esto pasa mucho y ahí uno no se tiene que confundir. Lo tenemos que trabajar todo, idealmente como un número entre 0 y 1, para que no nos confundamos en los cálculos. Yo por eso lo dejé aquí como 0,8, 0,5 y 0,1 y esto los voy a dejar como 0,3 y 0,2. Ya, entonces, ¿qué información me están dando? Que la frecuencia de los precios de la empresa competidora es 30% alto. ¿Y cuál era esa probabilidad? El precio de la competencia es alto. ¿Esto está condicionado a algo? No. Solamente me está diciendo que la probabilidad de que el precio de la competencia sea alto es 30% y la de que sea bajo es 20. Entonces tengo probabilidad de A1 y probabilidad de eh, precio alto, bajo, y me están dando la del bajo, que sería A3. Y A2 no lo tengo de momento. Entonces 0,3 y 0,2. Y no lo tengo de momento. Vamos a quedarnos ahí porque solo estamos extrayendo la información que nos está dando el ejercicio. Entonces tenemos el segundo paso. Y ahora tres, planteo lo que me preguntan. Ya que extraje toda la información, voy a lo primero. Primera pregunta, determinar la probabilidad de que las ventas no superen las 100.000 unidades. Voy acá y digo, A, ¿cuál es la probabilidad de que las ventas no superen las 100.000 unidades? Voy a mi definición de los eventos. ¿Dónde está que las ventas superan las 100.000 unidades? Está acá, es C. Pero acá la pregunta dice de que no superan las 100.000 unidades. Cuando estamos haciendo la negación de un evento, eso significa que tenemos que ocupar el complemento. Dicho de otra forma, acá no es necesario escribirlo, pero si yo hiciera C, complemento, es las ventas no superarán las 100.000 unidades. Las 100.000 unidades. Entonces, lo que me están preguntando acá es esto, probabilidad de C complemento. Probabilidad de C complemento. Determinar la probabilidad de que las ventas no superen las 100.000 unidades. No lo estamos condicionando a nada, solo me están preguntando esa probabilidad. Ya. Entonces, aquí es donde tiene que surgir eh, el primer concepto que vamos a ver de probabilidad condicional en parte, que es, bueno, ya esto lo tenemos listo, y ahí está el tema de los tres pasos, que es eventos, extraer información y luego anotar lo que me preguntan, pero este anotar lo que me preguntan tiene que ser ocupando los eventos que están acá arriba, el lenguaje que yo mismo definí para el ejercicio. Ya, entonces, si nosotros vamos al formulario, a la parte de probabilidades condicionales, vamos a encontrarnos con esto. Lo voy a pegar acá abajo para que lo vean. Acá tenemos la definición de una probabilidad condicional, que es esta de acá. Me está diciendo que la probabilidad de que suceda A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la condición, esta condición de acá. Luego me está hablando el segundo puntito de acá es sobre el teorema de Bayes, que lo vamos a tomar más adelante. Y la tercera de acá es la que yo necesito, que es el teorema de la probabilidad total. Teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total me dice, si tú quieres encontrar la probabilidad de un evento B que está condicionado a diferentes condiciones, valga la redundancia, que serían estas de acá, A sub K, tienes que hacer esto de acá, que es, puedes hacer esto o puedes hacer esto, porque es lo mismo.
Y esto yo creo que queda mucho más claro si se los explico con el, con un diagrama visual, que sería este de acá. Lo voy a sacar exactamente de la presentación del profe. Nosotros teníamos el diagrama del espacio muestral, en donde teníamos todo el conjunto de posibles resultados, que sería el cuadradito, y tenemos el evento B. Digamos que el evento B, en este caso, va a hacer que las ventas superen las 100.000 unidades, que sería nuestro evento C en el anterior, pero para efectos de representarlo acá. Estos espacios que veo acá, de esta forma, son las distintas condiciones en las cuales yo estoy particionando mi espacio muestral, omega, en diferentes condiciones. Serían todas estas. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que suceda el evento B, dado que sucedió el evento A2? Yo me voy a ir acá. Digo, ya sucedió el evento A2, por lo tanto estoy en esta región del espacio muestral, y la probabilidad de B va a ser este espacio de acá sobre todo el espacio de A2, porque recordemos la definición de una probabilidad condicional, que es la que está acá arribita, que es probabilidad de la intersección, que sería en este caso la probabilidad de B intersectado con A2 sobre probabilidad de A2. Eso es la probabilidad condicional, que sería en este caso la probabilidad de acá, de A2. Este sería la intersección y probabilidad de A2 sería toda la región que está acá del A2. Ya. Entonces, ahora piensen eso para cada una de todas las otras condiciones. O sea, la que está acá, la que está acá, la que está acá. Al final estoy teniendo la probabilidad de que suceda el evento B, pero solo condicionado a las diferentes condiciones, A1, A2, A3, hasta A sub K. Pero yo necesito tener la probabilidad del evento B, que sería la región de todo el circulito sin estar condicionado a cada una de las particiones. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si yo me pusiera aquí a revisar, diría, si yo quiero hacer B, tendría que sumar todo esto de acá, que es la intersección de B con A2, ¿cierto? Toda esta partecita de acá, más la intersección de B con A1, que es toda esta partecita de acá, más la intersección de B con A3, que es todo esto de acá, más la intersección de B con A sub K, es decir, todas las divisiones, y tiene sentido que si yo sumara todo eso, y bueno, sumara también la división que hay acá, con la intersección, terminaría, entre comillas, reconstruyendo el evento B. ¿Y qué fue lo que hice ahí? Fue simplemente sumar todas las intersecciones entre B y las condiciones. Y eso es exactamente lo que dice acá. Para reconstruir el evento B, tú tienes que sumar todas las intersecciones en las que está el evento B. Es decir, todas las intersecciones. Y como nosotros dijimos que la intersección, que era esta de acá, o mejor dicho, que la probabilidad condicional era la intersección sobre la condición, si yo hiciera acá simplemente un despeje, que es pasar multiplicando la probabilidad de A2 acá, por ejemplo, me quedaría probabilidad de A2 por, a lo mejor lo voy a anotar acá. Primero, probabilidad de B dado A2 por probabilidad de A2. Entonces se fijan que eso es la probabilidad de la intersección, que es esta de acá, la probabilidad de la intersección. Entonces, por eso también lo podemos escribir de esta forma. La intersección es lo mismo que la condicional por la condición, por este despeje que nosotros hacemos acá. Entonces, al final, y colgándome de nuevo de la presentación que tiene el profe, lo que nosotros hacemos es esto. Decimos, la probabilidad del evento B es la probabilidad de la suma de todas las intersecciones, ¿cierto? Todos los espacios que dijimos acá, los que les mencionaba arriba, que es lo mismo que si nosotros dijéramos la probabilidad de B dado a uno por a uno, que serían, estas serían las mismas, por el despeje que les decía de acá. Eso es. Entonces, volviendo al ejercicio de acá, lo que tenemos que encontrar es la probabilidad total. Vamos a borrar esto un poquito acá. Puede ser un poco confuso al principio, pero el ejercicio de la probabilidad total es muy común. Entonces, es importante que lo vayamos viendo. Entonces, acá, si nosotros hiciéramos como una especie del mismo diagrama que estábamos viendo abajo, lo que tendríamos es el evento C aquí y tendríamos
condicionado a tres cosas. A uno, pongámosle a uno, una cosa así. Por ejemplo, este puede ser a uno, este puede ser a dos, este puede ser a tres. En el ejemplo que tenemos acá. Nosotros queremos esto, la probabilidad de C. Bueno, en verdad queremos la de C complemento, pero para llegar a C complemento primero tenemos que sacar la de C. Entonces, como tenemos eso, podemos ocupar las intersecciones y las condiciones. Entonces, al final esto va a ser, vamos a ver esto va a ser probabilidad de C dado a uno por probabilidad de a uno más probabilidad de C a 2 por probabilidad de a 2 más probabilidad de C a 3 por probabilidad de a 3. Si quieren verlo como de otra forma, que al final es lo mismo, pero ocupando la imagen que vimos recién como referencia, piensen que ustedes tienen un evento que lo tienen repartido en piezas. Y esas piezas ustedes ahora las tienen que juntar para reconstruir ese evento que teníamos particionado. Esas particiones eran las condiciones. De eso se trata. Entonces yo el evento C lo tenía particionado hasta A1, A2 y A3. Podría incluso tenerlo hasta infinitas eh, condiciones, pero si yo las sumara todas, de esta forma, obviamente, ustedes no pueden sumar probabilidades, pero de esta forma sí, llegaría al resultado. Entonces, reemplacemos. Probabilidad de C dado a uno la teníamos de arriba que era 0,8. La probabilidad de A1 también la teníamos, me la daban 0,3. Luego la de C dado a 2 es 0,5 por la probabilidad de A2. La probabilidad de A2 no la tenía, que era esta de acá. Cuando nosotros tenemos, y bueno, un poco retomando también el mismo ejemplo que le hice recién, teníamos el evento C y teníamos, por ejemplo, una cosa así, con las particiones. Teníamos A1, A2 y A3. Cuando nosotros tenemos el espacio muestral omega, que es todo el cuadradito, dividido y particionado en condiciones que son mutuamente excluyentes, es decir, que cada una tiene su región claramente definida, que no se sobreponen, y que son exhaustivas, es decir, que si yo sumara todas, me hacen todo el espacio muestral, yo sé que la probabilidad de A1 más la de A2 más la de A3 me tiene que dar uno, porque la probabilidad del espacio muestral es uno. Entonces, como sé que me tiene que dar uno y tengo la de A1 y tengo la de A3, yo sé que este valor de acá es lo que me falta para llegar a uno, que en este caso es 0,5. Cosa que no puedo hacer acá, porque estas son probabilidades condicionales, ¿ya? Esto lo hicimos porque eran probabilidades que estaban ahí, entre comillas, solitas, vamos a decir. Entonces, es 0,5 por 0,5. ¿Ya? Y la de C dado a 3 es 0,1 por 0,2. Todo eso me va a dar, y aquí voy a quitarle esto para que quede claro que lo que estamos calculando es la probabilidad de C. Todo esto me va a dar 0,51. Y como esa es la probabilidad de C, y lo que yo quiero es la probabilidad de C complemento, la probabilidad de C complemento es uno menos probabilidad de C. Es lo que me falta para llegar. Recuerden que si yo tengo el evento C, si tengo el evento C, todo lo que está dentro de C más todo lo que está fuera de C me hacen el espacio muestral que, como vimos anteriormente, tenía que dar uno. Entonces, por eso sucede esto. Todo lo que está dentro de C más lo que está fuera de C me da uno. Por lo tanto, esto es uno menos 0,51 y me da 0,49. Esa es la probabilidad. Ya, vamos con la B. La B dice, determinar la probabilidad de que la competencia tenga un precio alto suponiendo que se han superado las 100.000 unidades. Fíjense que ahora me están dando vuelta a la pregunta. Yo antes estaba analizando la probabilidad, digamos, de que se superaran las ventas, dado que el precio de la competencia era de cierta forma. Ahora me están preguntando la probabilidad de que la competencia tenga el precio, dado que se han superado las 100.000 unidades. Anotándolo con el mismo lenguaje que definimos, sería la probabilidad de que se dé esto a uno dado C, de que se superen las 100.000, desde que dado que las ventas superaron las 100.000 unidades,
la competencia tenga un precio alto. Aquí tenemos que aplicar el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque el teorema de Bayes me habla de las probabilidades que hay cuando yo hago el camino inverso. Anteriormente estábamos estudiando C, dado estas tres condiciones, pero ahora lo que yo quiero decir es, ahora que yo ya sé que una de las condiciones sucedió, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado C o de que pase C? Ese es el camino inverso. Entonces, acá estoy poniendo ahora lo que antes ocupaba como condición y acá ahora estoy poniendo lo que antes ocupaba como el hecho incierto. Entonces, ¿cuál es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes no es nada más que lo mismo, pero reescrito de otra forma. Lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Y acá se los coloco abajito nuevamente en el formulario. El teorema de Bayes es este de acá. Ven que aquí el A sub k, que es mi condición, está al principio y B es lo que ya sucedió. Entonces, simplemente tienen que ir reemplazando, ¿ya? Fíjense en esta parte de acá mejor, en esto de aquí. Eh, Vamos a tener probabilidad de C por probabilidad de C dado a uno. Probabilidad de C, perdón, acá es probabilidad de uno. Probabilidad de A1 por probabilidad de C dado a uno. Ahí sí. Y todo eso sobre probabilidad de C. Ahí ustedes pueden ir haciendo los reemplazos. Tienen que, bueno, decir A1 es igual a acá y C es igual a B. Y ahí se van a dar cuenta de dónde van cada una de las cosas. Ya, entonces tenemos la probabilidad de A1. Sí, la tenemos, que era 0,3. Tenemos la probabilidad de C dado a uno. Sí, también la teníamos, nos la daban acá arriba, ¿se acuerdan? C dado a uno, 0,8. Y tenemos la probabilidad de C, sí, tenemos la probabilidad de C porque la calculamos en el ejercicio anterior, el primero, que era 0,51. Y ojo ahí no equivocarnos con el 49 porque el 49 era la de C complemento. Entonces acá 0,51. Y esto me va a dar 0,4706, más o menos. Ya. Y finalmente la tercera pregunta. Si no se han superado las 100.000 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que la competencia haya mostrado un precio medio o bajo? Entonces aquí partimos destacando lo más importante que es este O. Este O de acá me habla de unión. Si fuera un I, me estaría hablando de intersección. Entonces me está diciendo, si no se han superado las 100.000 unidades, ojo que esa es la condición que ya sucedió, no se superaron las 100.000 unidades, por lo tanto pasó C complemento, lo teníamos acá, lo teníamos ahí definido. ¿Cuál es la probabilidad de que la competencia haya mostrado un precio medio o bajo? Medio o bajo. Entonces es A2 o unión, que es A3. Eso me están preguntando. Entonces bajo para acá y lo anoto. Probabilidad de A2 unión A3 dado C complemento. Entonces acá donde tenemos que ser bien inteligentes a la hora de ver estos ejercicios. Porque primero, bueno, esto es un teorema de Bayes, nuevamente, ¿cierto? Estamos poniendo C, solo que ahora es C complemento, pero lo que ya pasó era lo que antes estábamos estudiando como el hecho incierto y ahora las condiciones pasaron a ser lo que estamos estudiando. Entonces, vamos de atrás para adelante. Y lo que tenemos que fijarnos es que este A2 unión A3 o eh, como le llamaban ahí en la pregunta, medio o bajo, si es medio bajo, yo puedo, acá me conviene aplicar el complemento de una probabilidad condicional, que es diferente al complemento de la probabilidad sola, ¿cierto? Que decíamos ya, la probabilidad de A es uno menos la probabilidad de A complemento, o dicho de otra forma, probabilidad de A complemento es lo mismo, uno menos probabilidad de A, ¿cierto? Ya, cuando tenemos probabilidades condicionales, la probabilidad condicional de A dado B, si nosotros le sacamos el complemento, esto va a ser probabilidad de, o sea, uno menos probabilidad de A complemento dado B. Este B nunca va a cambiar. Nunca vayan a meter un condicional ahí porque eso significa que va a estar malo. La condición siempre va a cambiar aquí. Entonces, probabilidad de, era una C, A complemento.
Entonces ahora tenemos probabilidad de, si yo acá hiciera probabilidad de A complemento dado B, esto es uno menos probabilidad de A dado B. Entonces, si yo acá quisiera aplicar el complemento, diría uno menos probabilidad de A2 unión A3 complemento, ¿cierto? Que estaba al inicio, dado C complemento. Ya, hasta ahí iríamos bien. Y aquí conviene tener a la mano una, o más que nada entenderlo, lo que estamos haciendo. Es decir, si yo estoy diciendo que puede pasar medio o bajo, ¿cuál es el complemento de medio o bajo? El medio o bajo sería alto, ¿cierto? Entonces sería acá uno menos probabilidad. Esto lo puedo escribir simplemente como A3, perdón, A1, que sería alto, dado C complemento. Si yo tengo tres cosas y estoy diciendo que no quiero la uno y la 2, la uno o la 2, perdón, la única opción que me queda es la 3. Entonces, por eso estamos haciéndolo de esta forma. Esto lo pueden analizar también con las leyes de Morgan, cuando teníamos álgebra de eventos y decíamos probabilidad de, o mejor dicho, álgebra de eventos, teníamos A unión B. Y yo al A unión B le sacaba el complemento, esto era lo mismo que A complemento intersectado con B complemento. Y entonces aquí tenía, si uno, recuerden que esto era alto, medio, bajo, entonces si era eh, medio o bajo, era, sí, medio bajo. Entonces si es no medio y no bajo, significa que tiene que ser alto. También lo pueden ver de esa forma. Entonces aquí ya simplemente quedaría aplicar el mismo teorema de Bayes que hicimos anteriormente. Entonces lo voy a anotar. Sería uno menos y me voy a ir directamente a anotar lo que sería. Ahí ustedes lo pueden analizar después con calma aplicando el teorema de Bayes. Probabilidad de ese complemento. Y esto sería entonces uno menos 0,2 por 0,3, ¿cierto? Y teníamos la de ese complemento dado a uno, que sería la de acá. Si tengo C dado a uno, la de ese complemento dado a uno es lo que me falta acá para llegar, que es 0,2. Entonces 0,2 por la probabilidad de A1, la teníamos de acá, 0,3, y sobre la probabilidad de ese complemento. Y ese complemento si lo habíamos sacado acá, que era 0,49. Si hacemos la resolución de todo eso, nos va a dar 0,8776. Ahí está. Ya. Eso sería entonces con el ejercicio del problema 2. Este era de un certamen anterior, de hecho. Fue del certamen que vi yo, me acuerdo. Así que aquí falta agregarlo del certamen, pero este es más o menos un ejercicio típico de certamen. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a cambiar un poquito esto de acá, para ocupar algunas otras propiedades que aparecen también. Le dije que íbamos a seguir con el problema 3. Problema 3. En un estudio acerca de los hábitos de uso de la línea de crédito de los cuentacorrentistas, se observó que el 15% de ellos eran solo solteros con hijos, el 60% tiene hijos y el 35% solteros. Suponga que un cuentacorrentista en particular se ve en la necesidad de utilizar parte del monto asignado a la línea de crédito. ¿Con qué probabilidad será casado o tendrá algún hijo? Ya. Entonces vamos acá con nuestra, lo mismo que dijimos anteriormente. Si nosotros definiéramos ahora los eventos, sea, yo le voy a poner, para hacerlo más fácil, S, el cuenta correntista es soltero y H, el cuenta correntista es, perdón, el cuenta correntista tiene hijos.
Con estos solo dos eventos, yo ya puedo anotar toda la información. Entonces, lo primero era, ¿se acuerdan? Definir los eventos. Ahora extraigamos la información. ¿Qué información me están dando? Me dicen, el 15% de ellos eran solteros con hijos. Eso significa que me están dando una probabilidad eh, con una intersección, porque me están diciendo que son solteros y que tienen hijos. Entonces me están dando la probabilidad de que pase el evento S y de que pase el evento H al mismo tiempo, siendo esa 0,15. Luego me dicen, el 15% son, perdón, el 60% tiene hijos. Entonces, probabilidad de H, que tenga hijos, 60%. Y la probabilidad que la otra que me dan de que sean solteros tiene 0,35. Y esa es toda la información que me dan. Es un ejercicio corto en cuanto al texto. Eh, entonces, ¿con qué probabilidad será casado o tendrá hijos? Vamos con la pregunta uno o la A. ¿Con qué probabilidad será casado o tendrá hijos? Entonces me están pidiendo si es que el cuentacorrentista era soltero, era ese, entonces de que sea casado es ese complemento, ¿cierto? Y la otra era de que o tendrá algún hijo. Entonces, como es o, hago la unión con que tenga hijos. Eso me están pidiendo. Ya, acá hay una propiedad importante que hay que recordar, que, bueno, primero dos cosas, en verdad, dos propiedades eh, importantes. Las vamos a pegar acá. Esto es del formulario también y son las propiedades que aparecen arriba. Entonces tenemos lo que ya les había comentado un poco arriba. La probabilidad del espacio muestral es uno, es decir, de todos los eventos, todas las probabilidades tienen que ser mayores o iguales a cero. Eh, si A es un subconjunto de B, la probabilidad de A tiene que ser menor a la de B y así sucesivamente hacia abajo. Me interesa acá que veamos esta de aquí. Probabilidad de A unión B. Que fíjense qué es lo que nos están pidiendo acá arriba. Me está diciendo que es la probabilidad del primer evento, la de A, más la del segundo evento, B, menos la intersección entre ambos. Entonces, apliquémoslo acá. Y a la probabilidad de ese complemento más la probabilidad de H menos la probabilidad de ese complemento intersectado con H. ¿Cierto? Y simplemente aplicamos esto de acá. ¿Ya? Eh, y acá me está diciendo que si, bueno, hay intersectado con B es vacío, es decir, que no se intersectan, obviamente la probabilidad asociada va a ser cero. Entonces este evento va a ser cero. Esto es especialmente útil cuando son eventos independientes, que todavía no lo vamos a ver. Ya, pues, entonces si yo empezara a reemplazar acá, diría, yo tengo la probabilidad de ese complemento, sí, la puedo sacar de acá, porque me dan la de ese. Entonces la probabilidad de ese complemento es lo que me falta para uno, que es 0,65. Entonces, 0,65. La probabilidad de H la tengo, sí, 0,6, menos, y aquí es donde nos encontramos con el primer problema, que es la probabilidad de la intersección entre ese complemento y H. Entonces, acá tenemos que recordar una propiedad sumamente importante, que es esta de acá. Y esto, cuando les digo que es sumamente importante, en verdad es sumamente importante. Es la probabilidad de que un evento intersectado con un complemento sea igual a el primer evento, la probabilidad de A, menos la intersección entre el evento A y el complemento del segundo evento. Acá aparece como A intersectado con B complemento, pero esto en verdad da lo mismo. Si ustedes tienen A intersectado con B, simplemente es lo mismo. O sea, es la probabilidad del primero, tal cual, menos la probabilidad de la intersección entre el primero normal, que sería la, y el segundo con su complemento. ¿Ya? Acá aparece como el complemento del complemento, y como el complemento del complemento anula el complemento, te queda así. Pero en verdad es lo mismo. A ustedes lo tienen que aplicar al caso que cuando vean esta estructura de la intersección y tengan un complemento o necesiten un complemento meterlo acá, piensen en esta propiedad. Porque miren lo que va a pasar acá. Voy a aplicarlo. Digo, esto va a ser probabilidad de ese complemento, el primero, menos la intersección entre ese complemento y H complemento.
¿cierto? ¿Hasta ahí? Bien. Ah, esperen, que aquí hay un pequeño cambio que hacer. Que me había olvidado este paso. Y esto es una propiedad también. La probabilidad de A intersectado con B es lo mismo que la probabilidad de B intersectado con A. Entonces yo puedo hacer ese cambio. O sea, acá yo internamente voy a hacer ese pequeño cambio, que es probabilidad de H intersectado con ese complemento. Porque ahora sí voy a aplicar la propiedad y me va a quedar probabilidad de H, que si lo tengo, menos probabilidad de H intersectado con el complemento de ese complemento, ¿cierto? Y el complemento de ese complemento es S. Entonces, a ver, sumemos. O mejor dicho, mantengamos esto aquí, más 0,6 menos esto aquí. Probabilidad de H. Eh, la tengo de acá arriba, 0,6 menos. Y aquí es donde encuentro probabilidad de H intersectado con S, probabilidad de H intersectado con S sería probabilidad, lo vamos a dejar anotado primero, intersectado con S. Ahí. S intersectado con H o H intersectado con S. Lo teníamos de acá arriba, 0,15. Entonces esto es 0,15. Y bueno, el resultado final, acá, operando todo, me debería dar 0,8. Ya, entonces, en resumen, que hay que tener claro acá, que cuando tenemos la intersección entre dos eventos y uno de ellos es un complemento, no necesariamente tiene que ser, ojo, no necesariamente, pero el hecho de que haya uno complemento te puede dar la pista. Y ahí tenemos que ir a esta fórmula de acá, que me dice que la intersección entre A y B complemento se resuelve de esta manera, quedándote al final esto. Ahí ustedes lo aplican a la situación en la que estén. Y en este caso nos convenía dar vuelta primero el S complemento con el H y después aplicar la fórmula, porque nos daban la del S y el H complemento. Ya, pasando con la B. La B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hijos si se sabe que es soltero? Ven que ya aquí metemos probabilidad condicional, pero no es una probabilidad condicional tan diferente de lo que hemos visto. Anotándolo con la misma información, nos quedaría la probabilidad de que no tenga hijos, dado que es soltero, ¿cierto? Probabilidad de que no tenga hijos si se sabe que es soltero. Por la regla o por la fórmula de la probabilidad condicional, sabemos que esto es probabilidad de H complemento intersectado con S sobre, sobre probabilidad de S. Eh, Vamos a hacer el mismo cambio que hicimos anteriormente, es decir, el que hicimos acá arriba. H complemento, o sea, es parecido, pero no el mismo. Va a quedar así, miren. Vamos a hacer probabilidad, saltándome todo y ya yendo a lo final, nos debería quedar probabilidad de S menos probabilidad de H intersectado con S. Ahí está. Y todo eso sobre probabilidad de S. Reemplazando los valores, 0,35, 0,15 sobre 0,35 y eso da 0,5714. ¿Cierto? Probabilidad de S 0,35, probabilidad de S 0,35 y la probabilidad de H intersectado con S eh, la tenemos también 0,15. Y nos debería dar entonces 0,5714. ¿Ya? Entonces es la misma fórmula que aplicamos acá arriba, pero para el caso ahora de H complemento con S. Acá obviamente lo que hicimos fue dar vuelta al S para allá, pasamos al HC para acá y aplicamos la fórmula para que nos quedara de esta manera. Eh, ya, y finalmente la C. Si el cuentacorrentista resultó que no tiene hijos, ¿con qué probabilidad este
no se encontrará soltero. Entonces, probabilidad de, ¿con qué probabilidad no se encontrará soltero? ¿Cierto? Ese complemento, dado que no tiene hijos. Entonces, vamos nuevamente. Esto es probabilidad de la intersección sobre la condición, o sea, probabilidad, perdón, eh, del primer evento con la condición, ahora sí, sobre la condición. Acá nos conviene aplicar el complemento de esto. Nos conviene porque están ambos como con complemento arriba y está más complicado porque no nos va a dar si aplicamos la propiedad que teníamos antes. Ya, entonces, mira, si nosotros acá hacemos el complemento de esto, nos va a quedar probabilidad de S unión H. ¿Por qué? Teníamos las leyes de Morgan, repásenlo ahí si pueden. Si teníamos, esto no necesariamente es con tema de probabilidades, sino es con tema de conjuntos, pero que se aplica acá. Tengo A unión B y A intersectado B, y les saco el complemento, doy vuelta al símbolo, es decir, de unión paso a intersección, y quedan los dos con complemento, y acá lo mismo, los complementos quedan con unión ahí. Entonces, en el caso de acá teníamos la intersección entre dos eventos, que sería el caso de acá arriba, y al sacarle el complemento queda la intersección sobre sus complementos, que como sería S complemento complemento y H complemento complemento, queda como S y H. Y la probabilidad de H complemento se mantiene. Ya. Y la probabilidad de la unión entre S y H, aquí podemos aplicar la propiedad de la unión, que es probabilidad de S más probabilidad de H menos probabilidad de S inter H. Esto es así. ¿Se acuerdan? Estamos aplicando esto de acá. Ahí. Sobre, entonces, probabilidad de H complemento. Vamos a reemplazar todos los valores y nos va a quedar uno menos 0,35 más 0,6 menos 0,15. Y esto es uno menos 0,6, porque es la de H complemento, ¿cierto? Y esto nos va a dar 0,5. Ya, entonces ahí tendríamos este ejercicio, que si se dieron cuenta, nos pedía, a diferencia del anterior, saber un poquito más y manejarnos más con las, las propiedades y el álgebra de eventos. ¿Qué les recalco, por favor? Apréndanse esta propiedad, practíquenla y también practiquen esto, o sea, siempre tengan en consideración lo de ahí. Ah, y otra cosa que sucede harto, podría pasar, esto está pensado para dos eventos, ¿cierto? A y B. Nosotros normalmente decimos A y B. Pero ¿qué pasa si tenemos A, B y C? Esto es un B. Yo puedo hacer lo mismo de acá, y puedo llegar y agrupar, por ejemplo, A y B, y decir que ese va a ser mi evento que acá sería el de acá, este de aquí, y el C que quede como este de acá. O al revés, podría agrupar estos dos. En verdad puedo hacer eso, ¿ya? O sea, si se da el caso en el que tengamos los tres eventos, ustedes juntan los eventos y dicen que A, este de acá, sería A intersección B. Entonces, si a A intersección B le tienen que sacar el complemento, ya saben cómo hacerlo por lo de acá. O lo mismo para el caso de acá, de B intersección C. A lo que voy es que se pueden agrupar eventos, si es que tuviéramos más de uno, que podría llegar a pasar. Entonces, para que se planteen esa posibilidad y la practiquen. Ya, vamos con el último ejercicio, que este era de, del certamen uno del 2023, un poco ya más reciente. Ya, entonces, un minuto para que lo lean. Lo vamos a pausar y yo por mientras anotaré
información. Ya, entonces, me dice que la compañía de seguros clasifica a los afiliados en tres grupos de riesgo, alto, mediano y bajo. Esa es una información importante, son solo tres grupos. Sus estadísticas basadas en lo ocurrido durante el año pasado indican que la probabilidad de riesgo para un asegurado cualquiera está implicado en un accidente es 0,30 para los de riesgo alto, mientras que solo 0,05 para los de riesgo bajo. Adicionalmente, se determina un 15% del total. Son de riesgo medio, tuvieron un accidente el año pasado. Ojo ahí con esa información, con este I. También los registros indican que un 25% de los asegurados es de bajo riesgo y el 60% mediano riesgo. Entonces acá yo ya definí los eventos. A como afiliado es de riesgo alto. Ya vimos que habían solo tres posibles estados. Riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, AMB. Y también vimos que todo esto está relacionado si el afiliado está implicado o no en un accidente. Entonces, definí el evento C como que está implicado en un accidente. Recuerden que esto ustedes lo pueden ver con más calma, pero lo importante es que ahora vamos a la información que nos entrega el ejercicio. Nos dice, la probabilidad, basado en lo ocurrido durante el año pasado, la probabilidad de que un asegurado cualquiera esté implicado en un accidente el resto del año es 0,30 para los de riesgo alto. O sea, la probabilidad de que esté implicado en un accidente, dado que es de riesgo alto, 0,3. Mientras que solo 0,05 para los de riesgo bajo. Dado que riesgo bajo, accidente. Nos falta la de acá, la del riesgo medio. No podemos, recuerden, sacarla restándoselo a uno porque esto no es una partición del espacio muestral. Adicionalmente, se ha determinado que un 15% de los afiliados son de riesgo medio y tuvieron un accidente. Entonces, son de riesgo medio, que sería M, y tuvieron un accidente, que es C, con una intersección 0,15. Y los registros indican que el 25% de los asegurados es de bajo riesgo y el 60% de mediano. Entonces, 60 de mediano, 0,25 de bajo. Aquí sí nosotros ya podemos empezar a completar y decir, lo que me falta acá para llegar, que es 0,15, es la probabilidad de que sea de riesgo alto, porque esta sí es una partición del espacio muestral. Recuerden que solo habían solo tres posibles estados, alto, mediano y bajo. Entonces, si no es de estos dos, tiene que ser de este, con esa probabilidad que es la que le resta para llegar a uno. Ya. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que si se selecciona un afiliado al azar desde el total de asegurados de la compañía, vaya a estar implicado en un accidente durante el resto del año? Si se fijan, no me están pidiendo una probabilidad condicional, solo necesitan saber la probabilidad de que esté implicado en un accidente. Independiente si viene de alto, medio, bajo, da lo mismo, pero de que esté implicado en un accidente. Entonces, nuevamente acá tenemos probabilidad total. Nos piden la probabilidad de C, de que el afiliado esté en implicado en un accidente. Entonces acá, si se fijan, tenemos C particionado a los tres posibles estados, A, M, B. Por lo tanto, tenemos que reconstruir la probabilidad total tal como hicimos en el ejercicio 1. ¿Ya? Entonces, probabilidad de C dado A, 0,3 por 0,15 más, ahora la probabilidad de C dado M no la tenemos, ¿ya? No la tenemos, pero sí nos están dando esta información de acá. Y aquí es donde yo me tengo que acordar y decir, si yo tengo la probabilidad de C dado M, que es la probabilidad condicional, yo ya sé que esto es la probabilidad de C intersectado con M sobre probabilidad de M, ¿cierto? Eso es la definición de probabilidad condicional. Yo quiero encontrar esto, que es esto de acá, y tengo esto, lo tengo, si es 0,15. Tengo esto, lo tengo, que es 0,6. Por lo tanto, simplemente tengo que hacer 0,15 sobre 0,6. Y ahí voy a encontrar la probabilidad de acá, que es 0,25. Esa era como la gran dificultad en ese ejercicio, para encontrar el valor de ahí. Entonces, esto es 0,25 por 0,6 más la probabilidad de C dado B, que es 0,05, por la probabilidad de B, que es 0,25. Si yo resuelvo todo eso, me queda 0,2075. Esa es la probabilidad.
Ya. Y finalmente la B, que sería si al término del año se observa que un asegurado no sufre un accidente alguno durante todo el año, ¿cuál es la probabilidad de que haya estado clasificado como de bajo riesgo? Entonces ahí ustedes ven esa pregunta y dicen, ya, me están preguntando por una condicional. Y además es teorema de Bayes porque estamos bien haciéndolo al revés. Me está diciendo, si al término del año se observa que el asegurado no sufre un accidente, o sea, estamos diciendo que no sufre un accidente, no estuvo implicado en un accidente, se complementó. ¿Cuál es la probabilidad de que haya estado clasificado como de bajo riesgo? Entonces, he estado en B, acá. Y esto aquí simplemente es aplicar el teorema de Bayes. Ahí se puso esto raro ahí. Ahí sí, como ve. Es aplicar el teorema de Bayes como lo habíamos hecho en las anteriores. Y me quedaría probabilidad de C complemento por probabilidad de, perdón, probabilidad de B por probabilidad de C complemento dado B sobre probabilidad de C complemento. Y esto lo tenemos. Probabilidad de B, tenemos acá, 0,25. Probabilidad de C complemento dado B, lo tenemos que sacar de acá, ¿cierto? Con el complemento. Probabilidad de C complemento dado B es lo que me falta, que es 0,95. Entonces tenemos 0,25 por 0,95 sobre C complemento, que es lo que calculamos anteriormente. Pero acá tenemos la de C, ¿cierto? Entonces, si queremos la probabilidad de C complemento va a ser uno menos 0,2075, dándome 0,7925, que sería el valor que iría acá. Y ya podemos sacar el resultado final, que da 0,2997. Ahí tendríamos ya el ejercicio. Como ven en este, lo más importante era, y creo el desafío es entender bien la información que me dan, darse acá cuenta que había un i, que es esta intersección, luego obtener la condicional, y ya lo demás, darse cuenta de cuando me preguntaban por el complemento o cuando por no, y lo mismo acá con la B. Bueno, espero les haya servido el video y cualquier cosa me pueden preguntar en horario de ayudantía o me pueden escribir. Que estén muy bien.